Quería primero agradecerles a todos ustedes por haber venido para acá. No sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Hasta el final? Y quisiera presentarme personalmente. Soy Cristian Cortés, soy cirujano oncólogo. Estoy a cargo del equipo de cirugía oncológica acá en la Clínica Bupa, una clínica nueva, como vieron, y aprovechando que estamos en el mes de octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama, queríamos hacer esta invitación y de paso sugerirles que se haga la mamografía, obviamente a todas las mujeres que están acá, que fue parte un poco del motivo de esta charla. Esta charla tiene como dos partes, ya una parte que la voy a iniciar ahora, que tiene que ver un poco, les voy a contar un par de casos, como para tener una idea, casos reales, casos que he tenido, para contarles un poco en qué consiste el cáncer de mama, de qué se trata, cosas muy sencillas, no voy a entrar en temas muy profundos. Y después, a continuación, sigue Daniela, que es nuestra psicóloga, que también les va a hablar sobre su área, que es súper importante en el tema del cáncer de mama. ¿Comenzamos? Gracias. Esta charla en realidad se llama Cáncer de mama, que es qué hacer, mitos y verdades. Y la verdad es que con la Daniela nos pusimos de acuerdo un poco a hablar sobre esto de mitos y verdades, porque últimamente, de un tiempo para acá, muy a pesar de nosotros, y yo creo que en parte en culpa de nosotros, como equipo de salud en general, ha cundido una cantidad de mitos y una cantidad de tonteras que se ven en la televisión, en los medios de comunicación respecto al cáncer en general y al cáncer de mama en particular, ¿ya? Y para esto quiero graficarlo con un par de casos. El primer caso, obviamente no le puedo decir los nombres, es XB, 54 años de edad, ella es ejecutiva de ventas, trabajaba como, digo trabajaba porque está muy ocupada en este momento en otras cosas, trabajaba como vendedora de autos, en una concesionaria de autos. Ella no tenía antecedentes familiares de cáncer de mama y tampoco se había hecho mamografía en forma muy regular, a veces, según me dijo. En el 2015, ella sí misma se palpó una cosa en la mama izquierda y consultó. Después de varios exámenes, estudios aquí y allá, era un cáncer de mama. Ella siguió preguntando en su familia que cómo era que ella tuviera un cáncer de mama y nadie cercano tuviera, y efectivamente sí, tenía, y muchos, pero no muy cercanos, tanto el lado materno como el lado paterno. Montones de personas que no eran muy cercanas a ella tenían y efectivamente habían fallecido por cáncer de mama. Incluso encontró que había un hombre de su familia con cáncer de mama, que también nos da. Esta última parte, a partir de esa información que ella nos da, nosotros le pedimos estos dos exámenes que están ahí escritos, que son unas siglas, BRCA1, BRCA2. No hace falta que se los aprenden, pero esos son los exámenes que se hizo la Angelina Jolie, que hizo como mucho ruido en su momento, siendo en ella que fue positivo. Efectivamente, la sospecha de ella se confirmó con un examen que dice que viene de una línea familiar que son portadores de un cáncer de mama que se hereda, ¿ya? Ella, súper interesada en este cuento, empezó a buscar a través de internet a montones de familiares y se encontró con la sorpresa que tenía familiares en varias partes del continente, en América, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, y un par de familiares en Israel. Trató de contactarse con la mayor cantidad posible y resulta que varios de ellos hicieron el famoso examen y efectivamente eran portadores. Entonces, por lo menos ella tiene por lo menos la satisfacción de haberle avisado a un montón de gente que no tiene cáncer de mama en este momento, que eran personas con un altísimo riesgo de sufrirlo, ¿ya? Empezó a buscar en su familia más directa, en sus hijos, todos sus hijos, hombres y mujeres, tenían la misma mutación, varios familiares como hermanos también, y actualmente estas personas que no tienen cáncer de mama están en lo que se llama una consejería genética. Eso quiere decir simplemente que están siendo aconsejados sobre qué hacer al respecto, antes de tener el cáncer de mama, ¿ya? Mientras que ella sigue, después del 2015 hasta ahora, aún en tratamiento. Para comenzar un poco a hablar de esto, qué fue lo que le pasó a esta señora, lo que les decía, en general, ¿qué es el cáncer de mama? Todos hemos escuchado hablar de él en algún minuto, y esta definición se aplica para cualquier cáncer, ¿ya? Crecimiento, multiplicación acelerada y descontrolada de alguna de las células de la glándula mamaria. Una definición corta, sencilla, a la que podría agregar además que el cáncer es una enfermedad que tiene la posibilidad de invadir el órgano y de irse a otras partes del cuerpo. Y es así como termina como matando al paciente, ¿ya? ¿Qué se sabe o qué sabemos actualmente del cáncer de mama? Que todo parte con una mutación. ¿Qué es eso que está allá arriba? Eso quiere decir que en alguna célula del órgano mamario
una hebra, que es la que está hacia la izquierda, de ADN sana, se rompe, como se ve allá, y se transforma en una mutación. Esa mutación puede generar un cáncer. ¿Y qué más se sabe? Que eso solo no basta para hacer un cáncer. Necesitamos también otros factores que se junten. Por lo tanto, no existe una causa de cáncer, ¿ya? Dentro de esos factores, cada vez más tenemos todas estas cosas que están acá abajo. El consumo de alcohol, el uso o consumo de cigarro, la obesidad y el sedentarismo, ¿ya? Todas estas cuestiones están cada vez siendo mucho más preponderantes actualmente que antes, obviamente. Y todo esto se junta para que tengamos más incidencia de cáncer de mama. La otra cosa que sabemos es que nuestras mujeres están viviendo más tiempo. Hasta hace, ¿cuánto? 40 años atrás, 50 años atrás, nuestras mujeres morían a los 60 años quizá, o incluso menos. Actualmente no es nada raro encontrarla de 80, 90, incluso 100 años. Mientras más tiempo vive una mujer, más posibilidades hay que tenga un cáncer de mama. El retraso de la lactancia o simplemente no dar lactancia, por las razones que sea, o el retraso de la maternidad también. Todas esas cosas se juntan para que una mujer pueda desarrollar cáncer de mama o no. Todas son probabilidades. Y este gráfico que les tengo acá, que es muy simple, habla precisamente de qué porcentaje de mujeres corresponden al caso anterior, de mujeres que vienen de familias con cáncer de mama. Es solo el 15, o incluso menos. Mientras que el 85% efectivamente no tiene antecedentes de la familia. Por lo tanto, decir, yo no tengo familiares con cáncer de mama no significa que uno esté libre. De hecho, lo más probable es que sí, ¿ya? Entonces, por lo menos no se pueden agarrar del hecho de no tener familiar con cáncer de mama para estar tranquilas y seguras de que no les va a dar un cáncer de mama. La inmensa mayoría de los cánceres de mama son así, no tienen que ver con la familia, ¿ok? La paciente anterior fue una excepción. Ahora, ¿qué hay con respecto a los mitos? Y esto lo va a hablar un poco la Daniela más adelante. Con respecto a la génesis, el por qué parte un cáncer de mama, ya sabemos que todo esto que les expliqué anteriormente es lo que se sabe, es la evidencia actualmente científica, pero hay montones de mitos alrededor del tema. Las emociones, que se lo voy a dejar a la Dani para más adelante. El uso de prótesis mamaria, también se empezó a decir en un momento que la mujer que se quería poner pechugas, estar más grande, qué sé yo, otro cuento, tenía un riesgo mayor de cáncer de mama. Eso es mentira, no es así. El uso de tipos o ciertos tipos de sostén tampoco. La mamografía, que también es una tontera que vengo escuchando hace por lo menos un par de años, que las mamografías en sí mismas provocan un cáncer de mama, porque te aprietan la mama, porque te aplican radiación. No es así. Está clarísimo que no es así, ¿ok? Así que por favor no pesquen a la gente que les diga eso. Golpes o caídas, tampoco. Ningún golpe ha sido génesis de un cáncer en ninguna parte del cuerpo, en ninguna persona, ¿ya? Si se ponen a ver, los boxeadores o la gente que hace estos deportes de contacto, en realidad les dan enfermedades degenerativas neurológicas, pero no cáncer. Si una señora se golpea, se cae, el nieto le pega una patada, lo que sea, en general lo que ocurre es que se empieza a tocar un poco más la zona golpeada, pues, y muchas veces lo que ocurre es que se detecta cosas que tenía antes que antes no, ¿ya? No es que el golpe provocó el cáncer. El uso cosmético, desodorantes, colonias, perfumes, lo que sea, tampoco. A lo más les provoca una alergia feroz en la piel, pero no un cáncer, ¿bien? Así que por lo menos esto, deséchenlo porque no ocurre. Lo que se sabe hasta el momento es lo anterior, que lo más seguro no es lo único, pero es lo que se sabe hasta el momento. El segundo caso, esto va un poco para explicarles un poco qué cosas le estamos ofreciendo a nuestros pacientes para el tratamiento. Tiene que ver un poco con el diagnóstico también rápido del cáncer de mama. Ella, RL, es una paciente de 34 años de edad, que en su momento, cuando yo la conocí, era estudiante técnico paramédico, ahora es técnico paramédico, tampoco tenía antecedentes de cáncer familiar, en el cáncer de mama, perdón, y nunca, por la edad, se había hecho una mamografía. En el 2013, hace un buen rato atrás, ella notó que le salía un líquido medio raro de la mama derecha. Obviamente, después de que partió el tratamiento y el estudio, se dio cuenta que tenía un cáncer de mama que se llama in situ, ¿ya? Que significa en el sitio. Eso quiere decir que es un cáncer chiquitito que está recién partiendo, lo cual es la mejor de las etapas. De hecho, es casi 100% curable. Es la idea del diagnóstico del cáncer de mama, pillarlo en esa forma, ¿ok? Pero resulta que este cáncer tiene una pequeña triquiñuela, y es el hecho de que, por ser in situ, y eso ya es una cosa un poco más profunda a discutir, pero quedémonos con que por ser in situ,
puede ser muy amplio la distribución dentro de la glándula, por lo tanto, a veces requiere una cirugía muy grande, que fue lo que tuvimos que hacer con ella, hacerle una mastectomía total, con una reconstrucción mamaria, que en principio suena bonito, reconstrucción mamaria, pero no hay que olvidar que las reconstrucciones mamarias son cirugías reconstructivas, no estéticas. O sea, es como cuando a un quemado lo van a una cirugía reconstructiva, no va a quedar como actor de cine, va a quedar mejorcito. ¿Okay? La reconstrucción mamaria tiene el mismo objetivo, va a quedar mejor a como estaba, pero no es una paciente que va a salir como modelo del pabellón. ¿Okay? Esto a ella le generó todo esto que está acá abajo, angustia, pena, dolor, rabia, culpa y un montón de cosas más, y la verdad es que hasta el momento sigue con todas estas cosas dándole vuelta en la cabeza porque de la enfermedad ya está impeque. Es la cabeza lo que lo tiene mal. Ella está súper bien, se controla periódicamente, la veo cada 6 meses, ¿ya? Y cada tanto me pide exámenes que no son necesarios y me enfrasco como 20 minutos discutiendo con ella diciéndole que esta cosa que me está pidiendo no hace falta, pero y se los tengo que hacer porque si no, no se va tranquila. Pero porque su principal problema es eso, está con miedo a que esta cosa le vuelva, ¿ya? Y aquí vienen las cosas que podemos más o menos sacar en conclusión de este caso. Uno, ella no partió con una mamografía, ella partió viéndose. Y el autoexamen de mama es una cosa que también quiero que quede como bien claro qué importancia tiene en el cáncer de mama. Es importante, sí, pero no es lo más importante. El autoexamen de mama nos sirve a nosotros como médicos, si van con una matrona o si van con algún ginecólogo, en saber si lo que yo estoy examinándoles lo tenían de antes o no. Aunque no lo crean, es súper frecuente. Oiga, ¿y esto usted lo tenía de antes? No sé, no tengo idea, no me lo veo, nunca me tocó. Ay, no, a mí nadie me toca nada. Es difícil para uno de repente. ¿Cómo no se va a dar cuenta? ¿Cómo no se va a fijar? ¿Cómo no va a saber que esto lo tenía antes o no? ¿Ya? Sí, por lo tanto, esa cosa es súper importante para información adicional. Pero ojo, esto no pilla los cánceres en forma temprana. Cuando alguien se toca algo en la mama, es porque ya tiene más o menos 2 centímetros. Y un tumor de 2 centímetros debe tener por lo menos 1 año ahí arriba. ¿Ya? Así que no sirve como método para detección precoz de cáncer de mama. Es una ayuda, es útil, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que está debajo, la mamografía. Lo de arriba no salva vida, lo de abajo sí. Si una mamografía es capaz de pillar un cáncer en etapa in situ, como la paciente anterior, esa paciente se puede considerar libre, o sea, está bien el tratamiento, hay que hacerlo obviamente, pero ella de cáncer lo más probable es que no se va a morir. ¿Ya? Aparte de la mamo, existen otras cosas que yo creo que todas han escuchado hablar alguna vez, que es la ecografía mamaria, la de abajo que es una resonancia, son exámenes complementarios que uno pide si necesita más información. Y hay otras cosas más que uno puede pedir, pero eso ya es como parte de la especialidad. En líneas generales, y a partir del caso anterior, estamos viendo entonces que el tratamiento y el enfoque y el trabajo que uno hace con una paciente con cáncer de mama es multidimensional, o sea, quiere decir que no es solamente cuerpo, hay que fijarse un poco obviamente cómo está trabajando la parte mental, como la paciente anterior que no estaba para nada bien, la parte social que también es súper importante y son áreas que son inabarcables por una sola persona, por lo tanto, además es multidisciplinario, uno trabaja con mucha gente, terminan teniendo 2, 3, 4 tratantes al fin y al cabo, ¿ya? Y sobre todo es personalizado. Y eso es típico que de repente se juntan las pacientes en las salas de, no sé, quimioterapia, las salas de espera, qué sé yo, y se dan cuenta que la de al lado está con un tratamiento que no tiene nada que ver con el mío. O yo tengo una cosa que me están poniendo que la de allá no. ¿Ya? No quiere decir que el doctor se lo olvidó. O que somos mala onda y a usted se lo vamos a hacer y a esta señora no. Vamos a por quién se muere primero. No, no es eso. Es que es así. Hay cánceres que se tratan de una forma y otros de otra forma. El tratamiento, como les explicaba yo, es más o menos en general todo esto. Consiste en cirugía, que es lo que está acá arriba a la izquierda, radioterapia, quimioterapia, tratamiento con medicamentos antihormonales, que nosotros le llamamos hormonoterapia, y últimamente unos medicamentos que están debajo, que son medicamentos específicos para atacar ciertos tipos de cáncer de mama. ¿Okay? Todas estas cosas están funcionando. Y son súper útiles, y uno las combina como quieran. Este con este, primero partimos de allá o partimos de acá, de repente hacemos este, de repente no hacemos lo otro, y así pueden haber millones de combinaciones y no quiere decir que esté bien o que esté mal. Cada cáncer tiene un tratamiento y un camino distinto, ¿ok? Pero también hay tratamientos que se llaman alternativos.
que si fueran buenos no se llamarían alternativos, pues serían simplemente tratamientos, pues, ¿no? Uno no se sube a un avión alternativo, pues uno se sube a un avión, pues, ¿ya? La dieta alcalina. Y eso es peligroso paciente. Yo creo que bastante mal la estáis pasando como para que más encima te estéis privando de las cosas ricas para comer. Ya tenía el cáncer, ya, pues dale para adelante con el tratamiento, pero no te empieces a privar de esto, del azúcar, de aquí, de allá. Perfecto, si quieres tener una vida sana, mejor, buen momento para hacerlo. Pero la dieta alcalina no tiene ningún basamento. Nosotros llevamos, como especie o como animales en el fondo en este planeta, millones de años desarrollando mecanismos dentro del cuerpo que mantienen un pH súper estable en el cuerpo. No importa que yo me coma, no sé, que me coma litros de ácido, mi cuerpo se va a encargar de mantener el pH en el mismo valor. El día que mi cuerpo no pueda mantener ese pH, me muero. Es así de simple, ¿ya? No importa cuánta cantidad de alcalinos se coman ustedes lo que van a poder hacer ahí es que van a poner a trabajar a su riñón más de la cuenta. Aparte del tratamiento que están recibiendo, le están dando más pega. Entonces, por favor, no. Una dieta normal, ¿ya? La zeolita, no sé quién se le ocurrió a la zeolita, ¿ya? La zeolita es simplemente una piedra que alguien un buen día la molió, la hizo como una especie de polvillo, se fabrica y se hace como una especie de batido, por así decirlo, pero no es una piedra. Si quieren comer piedra, bueno, dele, comer piedra, pero eso les notifico es una patología psiquiátrica. Eso no es normal que alguien coma una piedra, ¿ya? Y no sirve de nada. Veneno de escorpión azul, también. Varios años atrás les dio por darle veneno de escorpión azul, que anda tú a saber si es verdad, porque yo no me imagino a nadie cosechando escorpiones para sacarle el veneno, ¿ya? Los gorgojos también, no sé si alguna vez lo escucharon alguna vez. A alguien se le ocurrió traer gorgojos para acá y el gorgojólogo lo que hacía es que le daba a la señora día 1 un gorgojo en la boca, día 2 2 gorgojos en la boca, día 3 3 gorgojos en la boca, que son unos bichitos que caminan. Tuvo que salir el SAG, que es el Servicio Agrícola Ganadero, para parar la tontera, porque al fin y al cabo estaban importando gorgojos que son una plaga erradicada de Chile, ¿ya? La vitamina C, otra cosa que también están inventando mucho, que parece ser muy inocua, muy sana, muy buena, sí, es súper buena, pero en las dosis en que está en la naturaleza, en una naranja, en un limón, en una mandarina. No en las megadosis que inyectan, porque esas vitaminas C, en las dosis que están inyectando, lo que están provocando es un sufrimiento extremo al pobre riñón que tiene que lidiar con esa cantidad de vitamina C para botarla. Entonces, si estás recibiendo, por ejemplo, quimioterapia, que ya de por sí le hace un cierto daño al riñón, ¿para qué más encima le ponís un poco más de trabajo a ese pobre riñón? Te salváis del cáncer, pero después resulta que estáis con problemas renales, pues de repente caís con insuficiencia renal. Eso estas personas no lo toman en cuenta, porque más encima son daños que ocurren años después, no al tiro. El hipoclorito, este fue un colega nuestro que lo hizo famoso, yo creo que en la tele, ¿no? ¿Sí? Hace como un año atrás, que yo creo que por eso ya como que ya le dio tanta tontera, montones de cosas, que con esto ya como que dijeron ya no más. Este caballero tiene que salir de la tele porque ya está incluso incurriendo en actividades criminales, poco menos que diciéndole a la gente que tome cloro. No sirve para nada, ¿ya? Es un desinfectante, lo usan los dentistas, esa cosa que le ponen en los dientes cuando uno le trabaja, que tiene como sabor a cloro, eso es el hipoclorito. Biomagnetismo, súper bien, para relajarse, pues no para mejorarse de un cáncer, ¿ya? O quizás para tener un poco un momento de atención, un masajito en los pies que te hacen, alguna cosa por el estilo. Cualquier otra actividad como yoga, reiki, lo que quieran, genial. Si lo que buscan es relajarse un poquito, si lo que buscan es como tener un tiempo para ustedes, de privacidad, de tranquilidad. Pues no crean que eso les mejora nada, físicamente hablando, ¿ya? Magnesio también, tengo una paciente que dejó todo y abandonó todo por usar magnesio. Bueno, llegó para embarrar. Obviamente el magnesiólogo le dijo que el problema no era él, sino que era que su cáncer no respondía al tratamiento, ¿ya? Pero en líneas generales, y hay un montón de cosas más, y cada año sale algo nuevo y se pone algo más de moda, qué sé yo, pero no, las cosas son más simples, ¿ya? Son más sencillas de lo que uno cree. En realidad el tratamiento que está estandarizado y que todo el mundo maneja es este. Las otras cosas que son alternativas, no pierdan tiempo, no pierdan plata. Relájense, pásenlo bien, traten de estar lo mejor posible, porque el tratamiento en general es largo y agotador. Como más encima agregarle otra cosa más. Y ni hablar de sustituir una cosa por la otra, ¿ok? Entonces esto también es parte de los mitos, y uno entiende un poco que la gente esté desesperada por buscar mejoría rápida, pero en línea general el tratamiento para el cáncer de mama es bastante bueno. En realidad la mayor parte de nuestros pacientes se mejoran.
¿ya? Las que se mueren, las que andan mal, se notan más, pero en realidad la inmensa mayoría anda bien. ¿Bien? Así que eso. Bien, así que los dejo ahora con Daniela, que es nuestra psicóloga. Gracias. Y al final de la exposición de ella vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas si alguien tiene alguna duda, alguna cosa. ¿Bien? Voy a bajar esto de aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estoy súper bien impresionada de la cantidad de mujeres que hay. La verdad es que no todas las personas quieren ir libremente un día a hablar de cáncer, sobre todo si a lo mejor no lo tienen cercanamente, así que las felicito por eso. Y la idea es un poco continuar con la charla que dio el doctor y de un poco con que se vayan con algunas reflexiones y algunas ideas que les ayuden en la vida diaria, ¿cierto? Ustedes no son pacientes con cáncer, ¿no? Ahí tenemos una paciente. ¿Alguien más? Aquí tenemos otra paciente. Ya. Esto les va a ayudar a todos, les va a ayudar a las personas que son pacientes y a las que no lo son. Porque aunque no seamos pacientes, yo creo que todos aquí, o la gran mayoría, tenemos alguna relación con el cáncer. ¿Cierto? Hemos tenido seres queridos, hemos tenido personas cercanas, enfermas o que han fallecido por la enfermedad, o hemos estado nosotras mismas asustadas por alguna situación que podía ser sospechosa de. Hoy día es tanta la prevalencia de la enfermedad que es muy difícil que alguno de nosotros no tenga una relación con ella. Así que espero que esta charla de verdad les sirva y si con una idea que se vayan, yo ya me siento contenta. Ay, no me presenté, ¿o tú me presentaste? Sí, ya. Mi nombre es Daniela Rojas, soy psicóloga, soy especialista en oncología y en cuidados paliativos. Y bueno, y trabajo además en la Corporación de Cáncer de Mama Yo Mujer. Cualquier cosa después me preguntan. A ver, es súper importante para empezar a hablar del tema del cáncer, pensar en cómo nuestra sociedad enfrenta el cáncer, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cáncer, ¿qué es lo primero que uno piensa? Muerte, ¿cierto? Todavía hay una relación casi sinonímica entre cáncer y muerte, cuando lo cierto es que muchos cánceres tienen muy buen pronóstico y que incluso el cáncer de mama detectado tempranamente tiene muy buen pronóstico, pero lo seguimos pensando así. ¿Qué más pensamos cuando hablamos de cáncer? Dolor, sufrimiento, gasto, dijo alguien. Es súper importante porque uno dice, bueno, la parte económica es lo de menos, pero no es lo de menos cuando uno no tiene los recursos para solventarlo y siente que la vida puede depender de que yo no tenga esos recursos. ¿Sí? Y por tanto sí es una preocupación y una angustia súper legítima. Entonces, ¿no tiene lucecita? No. No. Ya. Entonces, efectivamente, muerte, dolor, sufrimiento, debacle económica son ideas que surgen cuando hablamos de cáncer. ¿Sí? Y nuestra sociedad le tiene mucho miedo al cáncer y este miedo se va alimentando frecuentemente, se alimentan con los medios de comunicación, con el tipo de campañas de educación que intentamos hacer y pasa algo muy curioso que el cáncer empieza a personificarse. ¿Qué quiere decir eso? Que hablamos del cáncer como si fuera un ser. ¿Ustedes se han dado cuenta que la gente habla del cáncer como que fuera un ser que habita dentro del cuerpo de los pacientes? Y la gente dice, el cáncer se alimenta de, o se aprovecha de, o gente incluso maldice el cáncer, ¿sí? Y le tira su exabrupto. Como si el cáncer fuera un ser, no una enfermedad. Nadie habla en esos términos de la hepatitis, de la diabetes, pero sí pasa con el cáncer. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, no sé, con una vecina en la feria y le preguntamos por la señora María, y la señora María tuvo una afección cardíaca, por ejemplo, uno le dice, ¿qué pasa? ¿Cómo está la señora María? No, sabes que la señora María tuvo un infarto. ¡Ah! No te puedo creer. Pero si la señora María tiene cáncer, nos va a decir, ay, que no sabe, la señora María está con cáncer. El cáncer se habla bajito, ¿sí? A uno le da miedo hablarlo. Aparecen estos pensamientos como casi infantiles de que si lo hablo lo voy a llamar. Por eso se personifica, como se personifica la muerte. ¿Sí? Yo he trabajado también mucho con pacientes en cuidados paliativos, que están con cáncer avanzado, yéndolo a ver a sus casas, y de repente me decían, lo que pasa es que la pelada anda por aquí.
La pelá, ustedes saben que le dicen al amor. La pelá anda por aquí, se llevó al vecino a la esquina, se llevó a don Juan de al frente y ahora viene para acá. Como si también fuera un ser. Con el cáncer pasa lo mismo. Y lo hablamos como si fueran ser. Cuando efectivamente el cáncer no es más ni menos que una mutación celular, que un descontrol del crecimiento celular. Es eso, ¿sí? Con eso no quiero quitarle la complejidad que tiene, sino que darle la justa medida que sí tiene. ¿Ya? Cuando hablamos del cáncer en términos en esos términos, como que fuera un ser que se aprovecha de las emociones de los pacientes, que el médico ya dijo que era un mito, ¿cierto? Las pacientes empiezan a generar mucho temor de su propio cuerpo, ¿sí? Y de esta sensación de que hay algo dentro mío que me está traicionando en mi propio cuerpo. Tiene múltiples consecuencias que las vamos a ir viendo, pero en el fondo la propuesta es que volvemos a hablar del cáncer como una enfermedad, ¿sí? Para que tengamos los justos resguardos y cuidados para enfrentarla, ¿ya? Porque el miedo no siempre redunda en más conductas de autocuidado. A veces la gente dice, no, pero es que hagamos una campaña que impacte harto para que la gente se movilice. Pero seguir hablando en estos términos del cáncer estigmatiza más la enfermedad, nos hace tener más temor a ella, ¿cierto? Y eso no siempre hace que nos cuidemos más. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Sí, ya. Entonces ahora vamos a ver qué vemos en los medios en relación al cáncer, que es lo que vamos hablando. Aquí dice, Farrah Fawcett batalla contra el cáncer, Michael Douglas y su lucha por su vida, así fue la penosa batalla final de Ricarte Soto, Olivia Newton-John y su batalla por la salud, Patrick Swayze pierde la batalla contra el cáncer, Hugo Chávez pierde su batalla contra el cáncer, Bomba le dice, yo no puedo morir, soy un luchador, cáncer o muerte venceremos. ¿Quién le llama la atención de estos titulares? Una guerra, una batalla, ¿cierto? Y todos hemos escuchado hablar del cáncer en estos términos. Basta que alguien, que una persona conocida tenga una enfermedad y es la lucha de, o la batalla de, ¿cierto? O la guerra de. Y uno dice, bueno, pero a lo mejor esto no tiene nada de malo, porque en el fondo estamos hablando de que los pacientes son guerreros y que son luchadores y los estamos animando. Pero esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias importantes, porque si hablamos de una guerra, toda guerra se libra en un espacio y un tiempo determinado, y ese espacio es el cuerpo del paciente. Y cuando hablamos de que hay ganadores de una guerra, ¿de qué estamos hablando? Que si hay ganadores, ¿qué hay también? Perdedores. Y eso es una injusticia con los pacientes cuya enfermedad avanza, porque ningún paciente puede ser significado como un perdedor. La mayoría de los pacientes y sus equipos tratantes hacen todo lo humanamente posible para que el paciente se sane, ¿sí? Y esa es una de las consecuencias de todo este discurso, y vamos a ver otras más además. Derivado de esto de que hay que luchar contra el cáncer, están todos estos mensajes a las pacientes. No llores, no decaigas, tienes que ser fuerte, les tienes que ganar, tienes que tener ánimo y tienes que pensar positivo. Cualquiera de nosotros que haya pasado por una situación crítica, ¿es posible sostener todo esto? No. Está la tristeza, y la tristeza es parte del proceso. Está el miedo. Uno no puede pensar positivo todo el tiempo. Es más, uno dice, esto es a propósito de este mito de que el cáncer nace por temas psicológicos, y también por temas psicológicos uno se sana o no se sana. Y eso es un mito, eso no es cierto, ¿sí? Y no es cierto, está estudiado, está evidenciado mucho de que no hay factores psicológicos causales de la enfermedad oncológica, ¿sí? Ni tampoco como parte de su pronóstico, ¿sí? Personas muy depresivas se sanan todos los días de cáncer, ¿ya? Pero el punto está en que nosotros tenemos en nuestra sociedad divididas las emociones entre negativas y positivas, ¿sí? Y eso que hace que las emociones negativas uno las patologice. Entonces, si uno tiene pena, está deprimido, ¿sí? Si tú estás en un duelo, tienes que pichicatearte, ¿sí? Cuando son emociones que no solo son normales, sino que son necesarias. Si una paciente tiene pena, esa pena, para mí, como psicooncóloga, es un indicador de que la paciente está tomando conciencia de aquello que le está sucediendo, y eso es un buen signo. El punto está en que no se quede en la pena y que esa pena no se transforme en angustia, pero la represión de la pena
es mucho más factor de riesgo para la angustia que el no haber llorado antes. ¿Se entiende? Si a mí llega una paciente y me dice esto para mí es como un resfrío y a mí nunca me ha pasado nada, a mí esa paciente a lo mejor me preocupa más que una paciente que está afectada, que está emocionada, que llora, etc. La tristeza es una buena emoción en el fondo. Es una emoción que te alivia, que te contacta con la realidad, que te permite pedir ayuda. El miedo incluso también puede ser una buena emoción, porque el miedo te anticipa a situaciones que puedan pasar en el futuro y te permite prepararte para ellas. El tema está en no anclarse en el miedo y que el miedo se transforme en pánico. Incluso la rabia puede ser un buen sentimiento, porque la rabia moviliza, la rabia es pura energía. ¿Sí? Y de hecho las grandes revoluciones por subsanar injusticias tienen que ver con sentimientos de rabia. Entonces cada emoción puede tener ese lado B, que es el lado que nos puede ayudar a movilizarnos en pos de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, un paciente oncológico, una persona en duelo, un ser querido de ustedes que esté viviendo una situación difícil, ustedes mismas, es importante que acojan esa tristeza y que no la patologicemos, porque en el fondo seguimos enfermando con situaciones que son, enfermándonos entre comillas, con situaciones que son parte de nuestra vida diaria. Entonces, todos estos mensajes a las pacientes para que sean luchadoras no les sirven a la paciente, ¿ya? Y como no nos sirve a ninguno de nosotros, básicamente. ¿Qué impacto tienen las pacientes? Cuando les decimos que tú tienes que ser una luchadora, tienes que ser una guerrera, no puedes llorar, tienes que pensar positivo. Una importante sobreexigencia, porque muchas pacientes se levantan aunque se sientan mal, ¿sí? Aunque estén cansadas por la quimioterapia, no, pues hay que levantarse porque tengo que estar arriba, porque si no, y la gente dice, es que la cama te va a chupar si te quedas en cama, ¿sí? Ahí se personifica la cama, ese es el pensamiento mágico. Hay mucho agotamiento, porque en el fondo sostener esta posición de lucha todo el tiempo es inaguantable. Nadie puede estar de superhéroe por la vida. Las mujeres con cáncer de mama, igual que todas nosotros, son primero que nada mujeres. No superhéroes, no hiperguerreras, no, somos mujeres, ¿sí? Hay mucha frustración y culpa porque cuando sentimos que nuestra mente no puede controlarlo todo, nos sentimos que, en realidad la mente no controla todo. No, lo que nos pasa es que nos sentimos culpables por no hacerlo bien. Entonces de repente hay pacientes que dicen, yo estoy súper, vengo contenta porque estoy súper positiva porque no se me va a caer el pelo, porque vengo súper positiva. Y uno dice, pucha, es que no depende de ti. Y si se te cae el pelo no es porque lo hiciste mal, o porque no tuviste suficiente fuerza o suficiente entereza. Es porque somos también seres biológicos. Y esto no se trata de negar nuestra dimensión emocional, se trata de no hacer depender una de la otra a ese nivel, ¿ya? Y esto deriva además en represión emocional, porque yo no voy a contar que tengo pena, no voy a contar que tengo miedo, porque no quiero preocupar a mis seres queridos, no quiero frustrar a mi equipo tratante, etc. ¿Qué más impacto tienen los pacientes? Conflictos con el entorno, porque muchas veces yo no digo lo que me pasa, mi entorno no sabe cómo ayudarme, y por lo tanto mis necesidades afectivas no son satisfechas. Me tiendo a aislar, vivo mi pena solo, cuando me voy a acostar, ¿cierto? En la noche, cuando nadie me está escuchando, y a lo mejor ahí lloro, cosa que también le pasa a la familia. Y la dinámica relacional de la conspiración del silencio. ¿Han escuchado hablar de la conspiración del silencio? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Voy bien? ¿No se están durmiendo? Ya. La conspiración del silencio se describió hace muchos años como este intento de ocultar al paciente su diagnóstico y su pronóstico, ¿ya? Para que no sufra. Es un mecanismo de protección del sufrimiento, ¿sí? No está hecho desde la mala intención. Hace 10 años esto era muy común. Yo trabajé muchos años en la Corporación Nacional del Cáncer, en la unidad de cuidados paliativos, y el paciente entraba a la Corporación Nacional del Cáncer, a la unidad de cuidados paliativos, y yo le preguntaba, ¿qué tiene usted? Cálculo en la vesícula. Porque eso era lo que se le había informado. Y muchas veces nos pasa incluso todavía a los profesionales de que entra el paciente y entra el familiar y el familiar nos dice por atrás, ¿qué puedo hacer? Porque desde el punto de vista psicológico es cómo trabajo si no tengo la verdad puesta sobre la mesa en el fondo, ¿no?
Hoy día eso está un poco más regulado porque la ley de los derechos y deberes de los pacientes indica que el paciente es dueño de alguna manera de su diagnóstico y su pronóstico, pero aún el pronóstico yo siento que se nos tiende a disfrazar un poquito. Pero la conspiración del silencio además tiene que ver con no hablar de la enfermedad o hablar en términos muy médicos o muy administrativos, ¿sí? Y no hablar de lo que nos pasa a cada uno con la enfermedad. Entonces el paciente hace como que está súper bien, ¿cierto? La familia también muchas veces le dice al paciente, ay, pero ¿qué te importa si esto, toda la gente se sana todos los días de esto? Lo que puede ser cierto, pero cierra la puerta a la posibilidad de hablar de las emociones, de lo que a ti te pasa con mi enfermedad, de lo que a mí me pasa con mi enfermedad, ¿sí? De lo que me pasa con tu pena, de lo que a ti te pasa con la mía. Esa es una conversación que debiera estar, pero que no se nos permite. Porque desde la lucha, que mucha gente dice, no, pero es que la lucha reivindica el sufrimiento, no, lo tapa. Lo tapa porque nadie que está en una posición de lucha puede tener pena, puede tener miedo y lo más importante es poder verbalizar esas situaciones. Se ocultan síntomas que podrían ser controlados fácilmente, dolor, angustia, por ejemplo, crisis de pánico, que tienen buena respuesta farmacológica. Y hay inhibición de la búsqueda de ayuda también, porque si yo no estoy mal, ¿cómo voy a decir que necesito ayuda? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes en que la enfermedad avanza? Lo que hablábamos antes, si unos son ganadores y otros son perdedores. ¿Qué podemos decir de un paciente cuya enfermedad avanza? ¿Que tenía poco apego a la vida? No, ¿cierto? ¿Deseos conscientes o inconscientes de morir? Hay teorías psicológicas que dicen eso. ¿Conflictos no resueltos? ¿Que falleció el paciente? ¿No luchó lo suficiente? ¿Se dio por vencido o por vencida? ¿Perdió la batalla? ¿Es justo que hablemos en estos términos de los pacientes que avanzan su enfermedad? No, ¿cierto? Por cierto, el odio tampoco. Si alguien se acuerda de algunas declaraciones del mismo doctor que estaba hablando, el doctor anterior, de que los pacientes oncológicos era por odio que se enfermaban. Eso es una crueldad y es una insolencia con los pacientes. Y en la población sana, demonizamos mucho más la enfermedad. El miedo, como decíamos antes, el miedo no hace que nos hagamos más exámenes, porque nosotros decimos, ay, no, ¿para qué voy a ir al médico? Es como llevar al auto al mecánico. Como fijo que viene con un ruido que antes no tenía. Entonces, no, mejor no quiero que me digan. Como yo trabajo hace muchos años en oncología, de repente me pasa que amigas o familiares me ven y lo primero que me dicen, ay, no me he hecho la mamografía. O me dicen que la tienen en el velador, la orden, hace 3 meses. No sirve. ¿Sí? O que se hicieron la mamografía pero no van a buscar el resultado, porque piensan, no, porque si tengo algo me van a avisar. Ojo, es súper importante estar al día con eso, pero el miedo efectivamente hace que nos resistamos a eso. Se perpetúan todos estos mitos acerca del origen del cáncer, de que es la pena, el estrés, un perfil psicológico determinado, que no es verdad, y se sigue sobreexigiendo a quienes transitan por la experiencia del cáncer. Lo importante es que toda pérdida, no solo la pérdida por una muerte de un ser querido, la pérdida de una pareja, la pérdida del trabajo, un cambio de ciudad, la pérdida de la salud, son duelos, ¿sí? Y los duelos duelen. Por lo tanto, la tristeza, la rabia, el miedo es parte de ese proceso y no es algo patológico, al contrario. Y este duelo tiene todas estas etapas, negación, rabia, negociación, que es cuando uno dice, ay, por favor, Diosito, si me mejoro, entonces yo hago tal cosa, ¿sí? La tristeza, la aceptación. Esto en la literatura está descrito de esta manera. Viene la negación, no, esto no me puede estar pasando. Viene la rabia, porque a mí y no a la señora que salió en la noticia que era mala como el natre. La negociación. Pero esto no es así de lineal. ¿Sí? Uno va de la negación a la rabia y uno acepta y después pasa a la tristeza y uno vuelve a no creerlo. Esto va y viene. ¿Sí? Y puedo estar súper bien y ya terminé mis tratamientos y me toca el año siguiente hacerme la mamografía y uy, el miedo de nuevo. Es parte también del proceso. Ahora vamos a ver un video que hicimos el año pasado en la corporación que un poco resume esto, pero esto está en las redes sociales, lo pueden buscar en YouTube, qué sé yo. Esto es un compilado, le pedí a muchas pacientes cercanas que me escribieran por correo las frases que a ellas no les gustaba escuchar o no les gusta escuchar estando enfermas, ¿sí?
Y con algunas que yo había visto, es impresionante cómo se repetían. Eran las mismas frases de 20, 30 pacientes. Vamos a ver algunas para que veamos cómo a veces nosotros tratando con la mejor intención, tratamos de contener y finalmente a veces la embarramos más. ¿Ya? Así que vamos a ver. La idea es que no nos sintamos culpables, para que vayamos aprendiendo. No hables de la muerte, que la vas a llamar. Tienes que ser fuerte, ¿eh? ¿No te habías chequeado? El cáncer da por rencores guardados. Tienes que ser valiente. Si a mí me hubiese pasado lo que a ti, no sé lo que hubiera hecho. ¿Y para qué te vas a reconstruir si ni se te nota? Esto le pasa a las mujeres porque andan todas estresadas. ¿Para qué lloras tanto si el pelo vuelve a crecer y más bonito? Tú eres una guerrera. Me contaron que estás enfermita. La recuperación de esto depende 100% de ti. Yo tenía una tía que tenía el mismo cáncer que tú y se murió. Qué difícil debe ser esta situación para tus padres. No llores porque te van a bajar las defensas y el cáncer se va a ramificar. Hoy que te ves linda, peladita. Tan linda y con cáncer. No tengas miedo, tienes que pensar positivo. Ay, qué lindo te queda tu turbante. Tienes harto estilo. No llores por tu pechuga. Después se reconstruye y listo. ¿Cómo estás? No te veo con muy buena cara. ¿No te habías hecho la mamografía? No te quedes en cama, porque después no te vas a levantar más. Hicimos un asado, pero no te quisimos invitar. Como estás enferma, Dios manda estas pruebas a quienes son capaces de superarlas. No, vas a tener que regalar tus gatos. Tu ánimo es lo más importante. ¿y te vas a sacar una nomás? Yo que tú me saco las 2 pechugas al tiro. No puedes negar que el cáncer es una bendición. Amiga, no me gustaría estar en tus zapatos. Tienes que luchar. Tan jovencita y con cáncer. ¿Por qué te dio cáncer? Tienes que estar bien por tus hijos. No tienes que decaerte ni pasar rabias. Eso es un alimento para el cáncer. Tu ex tiene la culpa. Pucha que te hizo sufrir. Por algo pasan las cosas. Tienes que alimentarte bien para que no te bajen las defensas. Tienes que vivir el proceso tranquila, relajada, sin miedo y con buena actitud. No asumas lo que necesito, pregúntame qué necesito. Sé que mi pelo crecerá, pero hoy me duele perderlo. Sé que mi vida es más importante que mi mamá, pero es parte de mí. No sientas pena por mí, siéntela conmigo. No me hagas sentir que mi enfermedad no es grave para subir mi ánimo. A veces con eso siento que no es importante para ti. Déjame llorar, eso no hará que mi cáncer avance. Acompáñame. Déjame hablar de mis miedos, eso no los hará necesariamente realidad. Escúchame. No critiques mi tratamiento médico, más que nunca necesito confiar en él. No me presiones a vivir mi enfermedad como una guerra. Ayúdame a enfrentarla informada y acompañada. No me fuerces a ser valiente. En mi fragilidad también está mi fortaleza. Vivamos el cáncer juntos, vivamos la vida juntos. ¿Cuántas de nosotros hemos dicho alguna de estas frases? ¿Cierto? Yo también, que soy psicóloga, peor. Entonces, ¿qué nos enseña este video y un poco lo que hemos ido conversando? Que la contención emocional y generar una conversación sobre la enfermedad, no una vez, mantenerla. No se trata de vivir en relación al cáncer, pero sí se trata de incorporarlo a la vida porque ahí está, es ese elefante sentado a la mitad del living y que nadie habla de eso, ¿sí? Entonces a veces hay pacientes que dicen, o familiares de pacientes que dicen, pucha, pero ¿cómo abordo el tema? Porque va a ponerse a llorar. Sí, pero del suelo para abajo a nadie pasa. ¿Sí? No pasa nada si lloramos. Si compartimos la tristeza juntos, podemos incluso estrechar aún más los vínculos. Pero entonces hay veces que uno dice, bueno, es que para subirle el ánimo yo le digo que se ve bien, que está bien, que se va a mejorar. Pero ojo, porque uno a veces incurre en mentiras y en falsedades, ¿no? Entonces es importante esto, que lo hizo un médico que a mí me gusta mucho, que es paliativista, que dice, hay que cambiar la mentira piadosa por formas piadosas de decir la verdad. Y yo creo que eso es lo que todos esperamos de nuestros médicos, es lo que esperamos de nuestra familia, es esa compasión. La compasión no de la lástima, la compasión de compartir una pasión,
de compartir un sentimiento, de no sientas pena por mí, siente la pena conmigo, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, ¿qué podemos hacer? Reconocer que el cáncer nos afecta a todos, ¿cierto? Pero de maneras diferentes. Aceptar que cada persona en la familia puede reaccionar de manera diferente. Aumentar la tolerancia por sobre la crítica. Reconocer y compartir las emociones, los miedos, las aprensiones, nuestros temores respecto al futuro que genera el diagnóstico y los tratamientos. Mantener una comunicación abierta y sincera. Cuando tengamos dudas de qué hacer, pensemos, ¿esto que estoy haciendo va a abrir las posibilidades de comunicación o me las va a cerrar? ¿Sí? Aprender a escuchar lo que el otro quiere decirnos antes de nosotros imponer, porque uno siempre funciona con el yo sé lo que tú necesitas. ¿Sí? Porque yo lo conozco, yo sé lo que necesita. O funcionamos en función de lo que yo necesitaría en una situación similar. Y pocas veces le preguntamos al otro, ¿qué necesitas tú de mí? Que a lo mejor es el camino más corto, pero a veces más difícil, ¿no? Aprender a escuchar en el fondo lo que el otro tiene que decirnos, mostrarnos abiertas a sus necesidades y sensibles a sus emociones, dándole espacio para que estas emociones sean acogidas y no reprimidas. Considerar que no siempre serán necesarias las palabras, el silencio también es capaz de acompañar. Y a veces nosotros la ansiedad nos come y sentimos que algo tenemos que decir y que tenemos que dar una solución, cuando a veces tomar la mano y mantenerse en silencio puede ser el acto de contención que nadie había tenido, ¿no? Recordar que la expresión de emociones no solo va a favorecer que el paciente se alivie, sino que también dará la oportunidad a los seres queridos para contener, consolar y expresar las propias emociones. Muchas gracias. Bueno, excelente charla de la Dani, la quiero felicitar, la verdad, es una gran amiga, yo he trabajado mucho con ella, yo conozco la calidad profesional de ella y yo sé que sus pacientes la adoran y bueno, como se ve en el video, hace un gran trabajo, así que te felicito, Dani, de verdad, muchas gracias por venir. Bien, chiquillas, todas, me informan que para que puedan hacerse por favor la mamografía sería ideal que se logren inscribir afuera a la salida, para que agenden su hora para mamografía, imposible tomárselas todas hoy día, pero es importante, ¿ya? Porque en realidad lo que queremos concluir y que les quede como claro de todo esto que hemos hablado es que principalmente el diagnóstico del cáncer, el pronóstico del cáncer de mama parte por un diagnóstico rápido, ¿ya? Ojo, no se previene el cáncer de mama, con esto no nos quiero tirar todos al piso, el cáncer de mama al que le va a dar, le va a dar. La idea es pillarlo antes, ¿ya? Y eso se logra con mamografía anual, por más que sea una lata, por más que sea un examen molestoso, pero es importante, ¿bien? Así que las que no lo han hecho, háganlo, las que lo tienen atrasado, retómenlo, y las que están al día, felicidades, así que por favor, adelante, ¿bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, queja, comentario, gritos de júbilo? Dígame. ¿Hasta qué edad es conveniente hacerse la mamografía? Está estipulado que a los 40 años cuando no hay ningún tipo de antecedente familiar, ¿ya? A los 40 años en adelante. En adelante, pero por eso Exacto. digo, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Hasta que uno se muera. Ah, ya. Siempre, no hay un límite, no hay una edad límite. Hola. Acá tengo. Hola, y cuando hay antecedentes, ¿a qué edad es oportuno comenzar? Si hay antecedentes familiares, por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama y mi hermana, por ejemplo, se quiere partir a tomar un examen, habitualmente se dice 10 años antes de la edad en que le diagnosticaron el cáncer de la mama. Ahora, si hay muchos antecedentes, muchos familiares para atrás y qué sé yo, y uno tiene una duda de que esta persona puede hacerlo, uno puede partir incluso antes, a los 30, 35 años, tomarse su primera consulta. Muchas veces a lo mejor uno como médico dice, la mamografía no va a ser muy buena en esta señora tan joven, y le pedimos una resonancia. O le pedimos este examen que les hablé al principio, que es un examen para ver si es una paciente de riesgo, alto riesgo o no, ¿ya? ¿Y con qué frecuencia tendría que ser? En Anual. estos casos, igual. Anual, siempre anual. Gracias. Bueno, yo tengo una hija que tiene 23 años, tiene 2 hijos. ¿Tiene que hacerse la mamografía o no es necesario? No, a esa edad no es necesario. Pero que yo conozco a una niña que tiene la edad de ella y tiene cáncer. Entonces, sí, siempre van a haber casos que se nos escapan de la norma, ¿ya? Pero los exámenes de imágenes para una mujer tan joven
no son muy buenos. Por eso en realidad si uno tiene sospecha de que va a haber algún cáncer de mama en alguien, lo mejor es partir al tiro a la consulta de uno y uno más o menos decide qué examen hay que hacer. A veces no partes por la mama, partes por una eco, partes por una resonancia si es necesario. Vamos a encontrar siempre, yo he sabido de pacientes de 18 años con cáncer de mama. Se escapan de toda norma. Siempre va a haber gente que excepciona la regla, ¿ya? Pero no por eso vamos a optar la política de hacer exámenes a todas las mujeres desde que nacen. ¿Te puedo hacer una consulta? Acá. Mira, mi mamá tuvo 77 años, cáncer. Falleció a los 80. Tengo una hija de 27 años que también tiene una hija. Quería saber si había alguna posibilidad. ¿Ella se la tiene que hacer o tengo que esperar hasta los 40, 35 años? Mira, para tener algún grado de sospecha de un cáncer de mama familiar, uno debe tener por lo menos 2 o más familiares directos con cáncer de mama. No teníamos. O haber un hombre con cáncer de mama en la familia. O tener 3 o 4 más familiares con cáncer de mama no directos. Y cuando digo directos me refiero a hermana, mamá. ¿Ya? Si tu hija o tú tuvieron a tu mamá con cáncer de mama, la verdad no es algo como mayormente sospechoso. Si todos indagamos para atrás, yo creo que todos tenemos en la familia alguien con cáncer de mama, porque es una enfermedad súper frecuente. 13%, incluso más pacientes, mujeres, van a tener cáncer de mama alguna vez. Entonces, ¿qué edad tendría? 40. A los 40. A los 40. Hola, ¿qué son las microcalcificaciones que siempre aparecen en las mamografías? Mira, las microcalcificaciones son unas cosas que se ven en la mamografía que en su inmensa mayoría son buenas. Son cambios que ocurren normalmente en la mama, producto de montones de cosas. Embarazos, lactancia, la misma edad. Pero hay un grupo de microcalcificaciones que si se agrupan, si tienen alguna imagen especial, entonces se les cataloga como sospechosas y a esas se les pide biopsia, ¿ya? Pero en líneas generales la mayoría son benignas. Gracias, me quedo más tranquila. Qué bueno. Hola. Hola. Mira, la verdad es que mi madre falleció de cáncer de mama y también de otros cánceres. Mi padre de colon, mi hermana cáncer a los ovarios, mi abuela paterna de cáncer de mama. Bueno, a mí me operaron, pero no era cáncer, me operaron. Y he seguido, obviamente, anualmente, controlándome. Ahora me recomendó el médico hacerme un estudio genético. Este mismo, claro. El del VIR, ¿ya? Pero eso, ¿te ayuda en alguna medida si tú no tienes cáncer a prevenirlo? Sí. ¿Y de qué manera? Mira, lo ideal es que tú te hagas ese examen y tengas la información antes de tener el cáncer. Eso es lo ideal. Ya. Porque si no tienes el cáncer, puedes tomar una determinación. Y ahí viene la consejería genética, ¿ya? Hay varias cosas. O sea, ahí, por ejemplo, hay que hacerse una mastectomía, sacar... Como tú quieras, pero uno tiene que darte la información. Por ejemplo, si te sale malo este examen, sale positivo y tú vienes de una familia con esta cosa, tú puedes tomar la decisión de sacarte ambas mamas y ambos ovarios, que también es otra cosa, que también está relacionada con el cáncer de ovario, como ocurrió en tu familia. Con mi hermana, sí. Como la Exacto. Angelina Jolie. Como ¿Qué la fue lo que Angelina, hizo la Angelina? tal cual. Ella decidió sacarse ambas mamas y ambos ovarios y listo. Se acabó el perro, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya. Es la situación ideal, pero también está lo que ocurre con tus descendientes. Si tú tienes esta mutación, la probabilidad de que tú se la hayas heredado a algún hijo o hija también es súper alta. Entonces, cada quien, en la medida que avanzan las generaciones, tiene que hacerse lo mismo y tomar una decisión. Si tú decides no hacerte una mastectomía, porque puedes decidir no hacerla, entonces uno te podría decir, ¿sabes qué? Te voy a empezar a seguir con resonancia, no con mamografía. Sí, porque por primera vez en la vida no me quería hacer ese examen. Todo. Lo que pasa es que si no va a cambiar prefiero no saber lo que me va a pasar. Lo que pasa es que si no va a cambiar tu conducta. Eso también es importante, de hecho cuando se hace consejería genética también se aborda eso. Si no va a cambiar tu conducta y te vas a hacer igual la mamografía a los 40 como... Siempre me la hago en todo caso. Va a estar todo bien, pero hay personas que quieren hacerse estas mastectomías profilácticas. Ya. Hay gente que lo pide. Incluso Claro. gente sin tener el examen dice, se me quiere sacar todas las mamas porque no quiero nada más del tema. Hola, buenos días. Soy una de las personas que por lactancia, no sé si ha sido consecuencia de las... todos los años me tengo que controlar con mamografía y siempre voy con miedo, a pesar de que se ha llevado muy bien mi diagnóstico, pero siempre voy con miedo y mi temor es, en caso de adquirir cáncer, para todas en realidad, no tan solo para mí, ¿cuánto es el tiempo? Porque muchas veces hemos escuchado, hace 2 meses se detectó el cáncer, duró poquito, pero sabemos que no fue hace 2 meses, sabemos que eso
llevó un tiempo mucho más largo, solo que se detectó porque no se hicieron los exámenes convenientes en el momento. Pero mi miedo es ese, siempre, una vez por año, pero siempre voy con el temor de que, ¿será que se activó algo ahora? En ese año. En ese año. ¿Cuánto es el tiempo cronológico como para poder detectar una enfermedad así? Está estipulado que sea un año, porque si tú te haces la mamografía hoy y está normal, y mañana haces una mutación de cáncer de mama, al siguiente año, habitualmente, ojo, esto no es una regla, habitualmente ya estás a tiempo todavía. ¿Ya? O sea, las mutaciones, en la medida que se generan, pasan meses o años hasta que generan un tumor. ¿Bien? Entonces, una vez al año es un buen plazo. Perdón, ¿independiente de lo agresivo que puede ser el cáncer? Independientemente de lo agresivo en sus inicios, sí. Claro, a medida que el cáncer se va haciendo cada vez más grande, por supuesto, la velocidad de crecimiento es mayor. ¿Ya? Pero en sus inicios la velocidad de crecimiento es lenta. No es como un cerro con pasto seco que tú le prendes y se te incendió al día siguiente. ¿Ya? Hola, buenos días. Se habla, o sea, el cáncer de mama uno siempre lo relaciona a la mujer. Hay estadística, bueno, ustedes como médico manejan más ese tema, de que también hay ese en hombres, sí, como más común. No es común, pero sí. Todos hemos tenido pacientes hombres con cáncer de mama. ¿Ya? Pero no es tan común como en las mujeres. No. Dicen que por cada 100 mujeres con cáncer de mama debería diagnosticarse un hombre con cáncer de mama, claro. ¿Y ellos, cómo se les detecta? Uno se lo toca, porque no hay mamografías para hombres. Sí, pues. Entonces, generalmente los hombres consultamos más tarde, porque tenemos una pelota ahí que no molesta, no duele, no nada. Piensan que es un absceso, una espina. Cualquier lesera. Y uno, la verdad, tampoco se anda tocando. Entonces, de repente te pegaste, te caíste, te das cuenta que tienes una pelota ahí, una pelota como de 2 centímetros, que es cuando se puede tocar, y generalmente ya lleva un buen tiempo. Entonces, en general, el hombre siempre tiene mal pronóstico que la mujer, no porque la enfermedad sea más mala, es porque consulta más tarde. Okay. ¿Ya? Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi consulta es, yo tuve un nódulo, o sea, tengo un nódulo mamario, un nódulo bien digo, y resulta que me dijeron que era benigno, y ahora tengo en la otra mama. Pues con el tiempo, ¿estos pueden llegar a pasar a ser malignos? Cuando son nódulos benignos, tú tienes el mismo riesgo en el nódulo como en el tejido que está al lado a hacer un cáncer de mama. No, un nódulo no es factor de riesgo para cáncer de mama, si es benigno. Ahora hay nódulos que son sospechosos. Le haces una biopsia y son ahí más o menos, bueno, y ahí te van a decir qué hay que hacer. Pero si es benigno y se sabe que es benigno, o en las imágenes se ve benigno totalmente, despreocúpate. ¿Ya? Mira, una consulta. Mi hija tiene 29 años y se puso prótesis mamaria. Y ella nunca se ha hecho una mamografía, pero sí una eco. Y en la eco le detectaron que tenía quiste mamario. ¿Es necesario que se haga la mamografía? No, si no hay antecedentes familiares, no. A los 29 años no es necesario. Ah, ya, pero una hermana mía tiene cáncer de mama. Bueno, tu hija entonces yo le diría que, a ver si tiene 29 años, que parta a los 35 por no dejar nomás, una cosa así. Sería como un caso especial en el fondo. Pero el hecho de tener prótesis mamaria no le hace más propensa, como ya lo dijimos. Por otro lado, tampoco es más difícil diagnosticar un cáncer de mama en una mujer con prótesis que en una sin prótesis. ¿Ya? O sea, se pueden perfectamente ver bien las mamas con la prótesis en el medio. Ya. Y lo otro, bien cortito, las mamas fibrosas, ¿tienen más posibilidad de tener un cáncer? No, tampoco. Las mamas fibroquísticas son mamas normales. Es como tener pelo rubio, pelo negro, pelo pelirrojo. Es un tipo distinto de mama que de repente puede provocar un poquito más de molestia, más dolor premenstrual o perimenstruación, pero no es un factor de riesgo de cáncer de mama tampoco. Ya. Muchas gracias. Vamos con ella que está hace mucho rato y después acá. Ya, pero primero tenemos allá atrás. Una consulta. ¿Es más fácil detectar el cáncer de mama en una persona que no tiene prótesis mamaria? No, se puede detectar perfectamente bien en ambas. Ya. Oye, otra consulta. Cuando hay un porotito como tipo espinilla por alrededor de la areola y grandecito, ¿es como para consultarlo? Sí. ¿O no es? A ver, ¿cuánto te dura una espinilla normalmente en cualquier parte del cuerpo? Poco tiempo. Bueno, si pasa más allá de ese poco tiempo, yo creo que sería bueno que lo fueras a ver con alguien. Ya, muchas gracias. Consulta, ¿hay que preocuparse si a uno le sale un líquido maloliente de las dos mamas hace mucho tiempo? Mira, la secreción normal de las mamas
es horrorosa, la normal. Es una cosa como sopa arveja, entre media verde, café. Y claro, si la hueles, huele mal. La que uno debe preocuparse es la que yo les mostraba en el caso anterior, que es así como sanguinolenta, como juguito de carne, como cuando están picando carne y sale un jugo que no es sangre, pero es así como teñido de sangre. Esa es la preocupante. Las otras secreciones, que pueden ser leche, pueden ser secreciones normales de los conductos de la mama, sobre todo al exprimir un poco el pezón, eso es normal. Aunque sea de hace mucho tiempo y todos los días. Aunque sea hace mucho tiempo y todos los días. Te puedes estudiar y al fin y al cabo pueden concluir que tienes una mama normal. Muy bien, gracias. Hola, mira, yo tengo cáncer de mama. Fui diagnosticada el año pasado con 36 años. No tengo antecedentes familiares. Tampoco tenía ninguna sospecha de tener algo malo porque mis mamas son fibrosas y tenía usualmente quistes. Mi médico se demoró mucho en diagnosticarlo y yo fui súper persistente y, disculpando la expresión, bien hincha pelota y le pedí la mamografía a pesar de que él me dijo que no era necesaria. Y en la mamografía inmediatamente arrojó una lesión sospechosa. Mi pregunta es, ¿por qué uno debiera esperar a los 40 años para hacerse la mamografía si yo sé que la prevalencia del cáncer de mama es de los 45 para arriba mucho más grande que de los 45 para abajo? Pero ¿por qué uno tiene que esperar a esa edad, siendo de que hay muchas mujeres de 25, 35 años con cáncer de mama y que también depende mucho de la suerte, de lo que uno intuye para poder hacerse los exámenes y tener un diagnóstico certero oportunamente? Mira, la recomendación de la OMS de hacer mamografía a los 40 años es una recomendación para estudios de la población general, ¿ya? No hay ningún sistema de salud público o privado en el mundo que pueda soportar hacer mamografías a todas las mujeres desde los 20, ponte tú, ¿ya? Así que se estudió más o menos cuál, como tú bien dices, a partir de los 40 y tantos comienza a ascender la curva cáncer de mama y de punto de vista costo-beneficio, aunque sea muy frío verlo así, es mejor partirlo a los 40 años la mamografía. Ahora, uno que trabaja en el medio y uno ve pacientes, como tú dices, cada vez más jóvenes con cáncer de mama, pedimos los exámenes antes, a los 35 o a los 33, ponte tú, no hay problema en hacerlo y en la medida que la tecnología va avanzando, los mamógrafos pueden tener una resolución un poco mejor en mujeres jóvenes. Pero también tenemos esa dificultad, la mamografía a partir de cierta edad para abajo no ve nada. Ve una glándula y ve cero grasa, no hay contraste y el radiólogo te va a decir no veo nada en esto. Entonces si uno persiste en la duda, claro, actualmente tenemos la posibilidad de hacer una resonancia, pero eso es un caso a caso, ¿ya? Es una cosa como uno ve puntualmente. Como recomendación general a todas las mujeres del mundo que son sanas en general, pucha, a los 40, yo diría que estirando mucho el chicle a los 35, ¿ya? Pero en realidad antes que eso no se justificaría. Porque yo personalmente, mi cáncer es un cáncer espontáneo, yo me mandé a hacer el test BRCA1 y 2, no tengo mutación genética y claro, o sea, no tenía por dónde. Claro. Simplemente tenía un quiste que me dolía y mi doctor me dijo, hace 4 años lo tienes ahí y no es nada. Y ahí yo insistí, pero en el fondo a lo mejor hoy en día estaría en otra situación con un cáncer mucho más avanzado si no hubiese sido por mi intuición en el fondo. No, efectivamente, pero si todos tenemos casos que se salen de la norma, como te digo yo. Pero lo habitual es que a medida que la mujer sea mayor, mayor es el riesgo de cáncer de mama. Gracias. No hay una relación directa. De hecho, la incidencia de cáncer de mama sigue su camino cada vez ascendiendo cada vez más a medida que eres mayor. El solo hecho de tener mayor cantidad de tiempo siendo mujer es tu mayor factor de riesgo de tener un cáncer de mama. ¿Ya? Una persona que ha tenido un precáncer uterino, ¿tiene más propensión que tomar un cáncer mamario? No, tampoco. No tiene que ver. No. Ya. En general, esos precánceres uterinos son infecciones virales. Ya. No tienen relación con la genética de la persona. Quiero hacer una consulta. Yo me hice una reducción mamaria hace
varios años ya. Y normalmente me salen las radiografías con fibrosa. Siempre he tenido la duda y no llego a la eco. En estos momentos yo tengo una hermana que está agonizando por esta situación de cáncer de mama sin haber antecedentes en la familia. Por supuesto que yo me voy a hacer todos los exámenes ahora como corresponde, pero podría ser que mi hija, que se hizo a los 30 y recién tiene 36 años, se hizo una mamografía, le dijeron que no, que estuviera tranquila, qué sé yo, ahora, no hace un año, pero ella en estos momentos estamos todos intranquilos. O sea, tendríamos que hacernos un chequeo, todas las personas más cercanas a mi hermana. Si no lo tienen hecho, sí. Ya. ¿Ya? Pero ojo, acuérdate, una hermana o una persona en tu familia no hace tendencia en la familia. ¿Ya? Okay. ¿No tienen chequeo? Sí, yo mandaré a hacer a todos sus mamografías anuales. Si están normales, perfecto, están normales. ¿Ya? Pero ahí entra un poco lo que siempre hablaba la Daniela, que es un poco el miedo. Uno tiene un miedo desproporcionado de repente ante el caso de... Además que fue muy invasivo porque ella lleva 4 meses, es decir, hace 2 años, 3 años, se detectó un porotito y le dieron el tratamiento. Ella se rehusó a hacerlo los 2 años. Tomó 1 año y medio sus pastillas, pero igual sobrepasó el cáncer, digamos, o sea, lo eliminó, según el médico estaba correcto. Le pidió controles, ella no llamó porque estaba como en un grupo de amigas parecido a una secta, donde sanaban, que eran amigas antiguas. Entonces ella hizo caso, después reaccionó, como le digo, le dieron el alta. Y sucede que el médico la llamó, porque le dio los antecedentes después, y vino a controles, y le encuentran que tiene un poco avanzado. Ese poco avanzado duró meses de que le dijo al médico, y ya estaba con metástasis y sus tumores en la cabeza. Entonces le dieron 6 a 7 meses, lleva 4 y está agonizando. Y esa es mi preocupación, sobre todo con la operación que yo me hice. Pienso a pesar de la edad, porque mi hermana tiene 72 años. Yo creo que nunca pensó que le podía dar cáncer. Antiguamente se recomendaba que hasta los 60 y tantos años dejaran de hacer esa mamografía. Pero ya no. O sea, la mamografía se va contigo a la tumba. Claro. Nada más. Gracias. No tiene fin. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Hasta luego.